Hoy es día 1 de enero del 2023, el primer día de un nuevo año, es el primer domingo del año, el primer culto de adoración a nuestro Dios y también la primera cena del Señor. Dejamos 365 días atrás y echando la vista atrás, hermanos, lo que resalta de todo lo que hayamos podido vivir, independientemente de las circunstancias, lo que sobresale es la fidelidad y la misericordia de Dios. No podemos recordar todas nuestras vivencias, porque son 365 días y no tenemos tal capacidad en nuestra mente. Pero lo que sobresale y resalta es la fidelidad y la misericordia de Dios. Podemos asociarnos con el profeta Jeremías y con multitudes de testigos del pasado y contemporáneos nuestros y declarar, como escribió en Lamentaciones capítulo 2, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La razón de que no hemos sido consumidos es claro, porque Dios es fiel, fiel a su pacto, a lo que Él ha prometido y ha jurado por su nombre. Por eso nunca decayeron sus misericordias para con nosotros, porque el Señor renueva cada día sus gracias y misericordias para hacernos bien. En lo concerniente a nosotros, reconocemos que ha habido días buenos, días felices, días de consuelo en la presencia del Señor, ya sea en la comunión eclesial o en privado, batallas ganadas por la gracia de Dios contra nuestro pecado, donde hemos salido victoriosos y hemos visto el progreso por la gracia de Dios. Hemos podido ver y experimentar que nuestro Dios está vivo y es poderoso, pues ha oído nuestras oraciones y las ha contestado favorablemente. Esto nos ha llenado de alegría y han sido renovados nuestros afectos por Él. Hemos crecido en confianza en Él y nuestro corazón se ha ensanchado, manifestando nuestro amor por Dios el Padre y por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pero no podemos negar que en varias ocasiones hemos caído de esa gracia que nos sostiene, hemos sido infieles amando a nuestros ídolos, no hemos obedecido su palabra como se esperaba de nosotros, y en algunos de nosotros el invierno en nuestros corazones ha durado más de lo normal. Y reconocemos con tristeza que no hemos amado a Cristo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Tenemos un año nuevo por delante. Miramos al futuro con confianza porque Dios está con nosotros, pero también miramos adelante con cierta expectación, pues en cierta manera es normal cuando encaras algo nuevo. No sabemos qué tendremos que afrontar en este nuevo año, pero aún así cobramos ánimo porque nuestra confianza y seguridad reside en el Dios eterno, que es nuestro refugio. Esto no tiene nada que ver con la seguridad o la fuerza inherente en la criatura. Spurgeon dijo, podemos ser tan tímidos por naturaleza como los conejos, pero Dios es nuestro refugio. Somos tan débiles por naturaleza como la caña cascada, pero Dios es nuestra fortaleza. Fin de la cita. Y como dice el salmista en el Salmo 46, del 1 al 3, donde leemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense que dice, Dios es, no que fue, no que alguna vez será, no. El salmista quiere dejar claro a su alma, primeramente, y a sus hermanos, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro, no del impío, no del hombre natural que solo se acuerda de Dios cuando las cosas le van mal y casi siempre para tomar el bendito nombre de Dios en vano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, del creyente, de aquel que teme a Dios y confía en Él. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio.
Tenemos la seguridad que la prueba que Dios permite y envía será en el tiempo oportuno y no durará más de lo que Él ha fijado para bien nuestro. Por eso el salmista dice más adelante, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y para terminar el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lutero, cuando estaba en mayor angustia, solía pedir este salmo, diciendo, cantemos el Salmo 46 en concierto, esto es, en alabanza a toda la congregación, y luego dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. Cuando empezamos un año nuevo, deberíamos hacer un balance. No tanto lo bueno o lo desagradable que hemos experimentado, que si pesa más lo bueno, lo desagradable, sino deberíamos examinarnos exhaustivamente si por medio de esas experiencias hemos crecido espiritualmente. Si hemos madurado, si hemos adquirido sabiduría y prudencia, si esas pruebas nos han acercado más a Dios y nos han hecho más dependientes de Él, si realmente nuestra alma ha hallado consuelo en las promesas que Dios ha declarado y que encontramos en su palabra. Deberíamos examinarnos si hemos crecido en la fe como se espera de nosotros y si vivimos continuamente en la esfera del arrepentimiento para con Dios. Cuando nos proponemos hacer cambios en nuestra vida es porque hemos pensado detenidamente qué cosas necesitan ser cambiadas o reforzadas. Hoy nos acercamos para participar de la cena del Señor por medio del pan y del vino, que representa su cuerpo y su sangre derramada por nosotros, y es por medio de esta ordenanza que manifestamos públicamente nuestra unión con Cristo y nuestra unión común los unos con los otros como creyentes, y donde nos alimentamos de Cristo, tomamos de Él y se alimenta nuestra alma. Y el Señor nos confirma. Proclamamos su muerte, no con tristeza, porque sabemos y creemos que Jesús fue levantado de la tumba con poder por el Espíritu Santo, pero también en la cena del Señor adquirimos y renovamos nuevos compromisos con Él. Dios aprobó a Cristo y su sacrificio habiendo quedado satisfecha su santidad y justicia, y le exaltó, glorificó y coronó, sentándole a su diestra, dándole todo poder, dominio y autoridad. Como leemos en Daniel capítulo 7, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El Señor Jesucristo, antes de partir, dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Hermanos, necesitamos tal poder de Cristo. Necesitamos tal poder. Porque se nos demanda desde el cielo que vivamos y andemos de una manera concreta y necesitamos gracia y poder para ello. Porque algunos leen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y leen bien, pero solo leen hasta ahí, hasta el versículo 9, y no siguen leyendo el siguiente versículo, que es el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya ha preparado de antemano. No pocos esperan que Dios les dé lo que ellos carecen, pero que no están buscando. Se cruzan de brazos esperando no sé qué que Dios haga cuando son ellos
que tienen que ponerse manos a la obra. Hay un principio que quiero compartir, que hallo en 1 Corintios 3:7, antes de meterme directamente en el sermón. Si buscan allí 1 Corintios 3:7, en el capítulo 3 estaba hablando Pablo, porque ya saben ustedes lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Unos decían de Pablo, otros decían de Apolos, otros de Jesucristo, otros de Pedro. Y Pablo tiene que corregir este pensamiento en ellos. Y llega hasta el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, y este es el versículo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta no tiene que dejar de plantar, porque Dios da el crecimiento. Como Dios da el crecimiento. Ni tampoco, como Dios es el que da el crecimiento, el que riega deje de regar. No, ambos tienen que hacer su cometido. El que planta tiene que seguir plantando. El que riega tiene que seguir regando. No es abrigar esa disposición errónea y pensar, bueno, ya Dios dará el crecimiento. ¿Me siguen lo que quiero decirles? Porque hay algunos que se cruzan de brazos y hay unas obras que están preparadas de antemano y hay un compromiso por parte de aquellos que forman la iglesia. Ahí lo que les está diciendo y corrigiendo es que, hay unos que plantan, unos que riegan, pero Dios es el que da el crecimiento, para poner cada uno en su lugar, para que no se jacten y poder también corregir esa idea que había en la iglesia. Pero lo que está claro es que Dios no bendice la negligencia, ni tampoco bendice a los holgazanes. Miremos entonces qué es de lo que carecemos o qué es lo que necesita ser reforzado en nuestra vida para que, teniendo tal Señor en los cielos, investido de tal poder como tenemos, y teniendo dominio y siendo su reino uno que jamás será destruido, como hemos leído, y sabemos que es verdad, nos esforcemos, pidamos y busquemos el poder que Cristo tiene para los suyos. No metemos en el sermón, después de estas implicaciones y exhortaciones. He titulado este sermón Poder para con Dios para un año nuevo. Y me ha parecido apropiado compartir algunas ideas y reflexiones de un libro titulado Una odisea al corazón de Dios, y el autor es Jeff Adams. Trata el estudio completo del Salmo 119. Y deseo que sea útil para todos nosotros en esta mañana. Quisiera leer un pasaje que se encuentra en el Salmo 119, vayamos allí, y los versículos son del 145 al 152. Dice así: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has
establecido. Si han leído los Salmos y la vida de David, comprobarán que vivió una vida muy intensa emocionalmente, con experiencias muy buenas y experiencias muy dolorosas. Y es por eso que tenemos mucho que aprender de él. Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al suyo, conforme al de Dios. Y lo que resalta en los 176 versículos que componen el Salmo 119 es el amor de David a toda la palabra de Dios y su compromiso firme y personal de obedecer toda la palabra de Dios. Amor y compromiso. La salvación que Dios ofrece, hermanos, es absolutamente gratuita. Nadie puede perderla. A nadie se la pueden robar y durará por toda la eternidad. Sin embargo, nuestra salvación sí tuvo un precio. Aunque a nosotros no nos costó nada, a Dios, el dador, le costó todo. Una vez el creyente recibe el don gratuito de la salvación, tiene a su disposición poder para con Dios. El poder para con Dios es algo que no puede comprarse a ningún precio. No puede obtenerse por influencia. Sin embargo, también tiene un precio muy elevado. Y esta estrofa muestra el precio que acabamos de leer, el precio que David pagó para tener poder para con Dios. Y hay varios ingredientes en la vida del salmista, en este pasaje, que podemos discernir con detenimiento para nuestro bien. El primer ingrediente es clamar a Dios con el corazón y con el alma. Fíjese en el versículo 145, clamé con todo mi corazón. Aquí vemos a David clamando con todo su corazón. Esto no es un clamor formal y silencioso. Es un grito de gran intensidad. Esta expresión era una que los hebreos utilizaban para describir un clamor o grito que se originaba desde lo profundo del diafragma. Además, es un clamor que expresa necesidad. Es hecho con todo el corazón y el alma. Muchos de nosotros clamamos a Dios a medias. Deseamos su poder, su protección y sus bendiciones. Lo que no queremos es pagar el precio que ello implica. No queremos consagrar nuestro corazón a Él por completo, por eso clamamos a Dios a medias. Esto es, no queremos comprometernos completamente con Dios. Cuando estamos menos que completamente consagrados en nuestros corazones hacia Dios, manifestaremos una inconstancia al mismo grado en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo entendió la importancia de tal nivel de compromiso y consagración. Cuando Jesús fue desafiado por un intérprete de la ley, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios con todo tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios con todo tu corazón? ¿Lo hiciste realmente con todo el corazón? La mayor parte de nuestras oraciones, hermanos, carecen de valor. En algunas ocasiones hemos orado para que los hombres nos escuchen en las reuniones públicas, no para que Dios nos escuche en el cielo. Deberíamos suplicar a Dios que nos capacite a orar de tal forma que Él nos escuche y nuestras oraciones sean respondidas. Porque eso es lo que nosotros queremos, que Dios nos escuche. No que nos escuche el hombre.
La iglesia puede ser edificada, pero lo que nosotros queremos es que Dios nos escuche. Sabemos que Dios responde a la oración, pero hay una oración que captura el corazón de Dios. Es la oración que comunica la sensación de urgencia. Esa es la oración que captura el corazón de Dios. Eso es orar con todo el corazón, con toda el alma. David no emite un clamor vacío. El clamor se ve acompañado de una decisión también de guardar sus estatutos. Observa las palabras del versículo 145, el final. Dice, y guardaré tus estatutos. Esto es, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. La decisión de David no depende de lo que Dios le vaya a responder. Él dice, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. El verbo guardaré en su tiempo futuro implica un compromiso serio por parte de David. Guardaré tus estatutos. ¿Puedes decir honestamente que tienes un compromiso serio y firme de guardar la palabra de Dios? Estate atento. Piensa en ello. ¿Tienes un compromiso serio, firme, de guardar toda la palabra de Dios? ¿Estás decidido a obedecer toda la palabra de Dios? Sabemos que queremos muchas ocasiones, pero fallamos. Pero el compromiso, la disposición del alma, ¿albergas dudas al respecto en tu mente? Sí, a obedecer toda la palabra de Dios y lo que conlleva con ello. Mira, en el versículo 145 hemos visto cómo oraba Dios. En el versículo 146 nos dice qué pedía David en su oración. Y dice así, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. En el versículo 145 nos muestra que David clamaba con todo su corazón. En el versículo 146 nos muestra que oraba con toda su alma dirigida en el sentido correcto. Dice David, a ti clamé. La intensidad de su clamor sigue allí. Pero aquí tenemos el detalle de a quién clamaba David. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros los creyentes frecuentemente clamamos con gran intensidad a nuestros pastores, a nuestros hermanos, a los consejeros, a nuestros familiares y amigos. Clamamos a todo el mundo menos a Dios, acudiendo a Él solo como único recurso. ¿A quién clamas tú en tiempo de necesidad? ¿A quién clamas tú? Vemos también la esencia de la oración de David. En el versículo 146, en la primera parte del versículo, sálvame, sálvame. David aquí no está elevando una oración de penitente, pidiendo ser salvo del infierno. David está sufriendo ataques de sus enemigos, persecución, opresión. Y David desesperadamente quiere experimentar la mano y el poder de Dios en su vida. Para él esto es un asunto de vida o muerte, lo cual explica la intensidad de su oración. Considera la vida de David, siendo rey investido por Samuel, y está como un perro huyendo de cueva en cueva.
perseguido por Saúl y por los enemigos, como un perro. Y para él esto es un asunto de vida o muerte, lo cual explica la intensidad de su oración a Dios. Frecuentemente nosotros limitamos el significado de salvación al contexto de conversión, pero esto es algo erróneo porque esta palabra tiene muchos usos diferentes, la salvación. Pedro ya había puesto su fe en la gracia salvadora de Cristo cuando estaba caminando sobre el agua con el Señor. Pero cuando quitó sus ojos del Salvador, empezó a hundirse, que se ahogaba, clamó: Señor, sálvame. Así nosotros, cuando nos encontremos en medio de nuestros problemas, debiéramos clamar al Señor con gran intensidad: sálvame. Cuando somos tentados, ya venga la tentación de afuera o de dentro, debiéramos clamar al Señor con gran intensidad: Señor, sálvame. David clamó al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Y considera el objetivo de sus oraciones. ¿Por qué David oraba así? Mira el versículo 145, la segunda parte: y guardaré tus estatutos. Y el versículo 146: y guardaré tus testimonios. El objetivo de sus oraciones era que David esperaba la respuesta y que fuese librado y salvado de sus enemigos y de todo aquello que podía impedir el guardar los estatutos de Dios y sus testimonios. Cuando yo comparo mis oraciones con las oraciones de David, pues cuán débiles son mis oraciones. La pregunta para nosotros es: ¿estás dispuesto a clamar a Dios con tu corazón y tu alma? ¿Estás dispuesto a comprometerte a obedecer su palabra sin importar cuál sea su respuesta? David está diciendo: Señor, respóndeme. Pero en él ya hay un compromiso de guardar los estatutos de Dios independientemente de lo que Dios responda ante su necesidad. Esa es la razón por la cual David tenía poder para con Dios y algunos de nosotros no lo tenemos. El segundo ingrediente que vemos es en el versículo 147 y 148. Buscar a Dios de día y de noche. Dice así los versículos: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. De este versículo David dice, o nos da a entender, que se levantaba antes del amanecer para clamar a Dios. Cada mañana David fijaba su compromiso y su propósito para ese día. Me anticipé al alba, esto es al amanecer, y esperé en tu palabra. Las vigilias de la noche, luego, eran un tiempo de reflexión para él. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios, evaluar el día y sus actividades. Dice que los ojos de David se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en sus mandamientos, en los mandamientos de Dios. Qué necesario meditar. Cuando estaba libre de esas responsabilidades del día y podía meditar en la palabra de Dios. Yo pensaba cuántas veces David tendría que meditar escapando de Saúl en pleno desierto por la noche, con ese cielo estrellado, y él meditando en los mandamientos de Dios, en sus promesas. El buscar a Dios en oración en su palabra era un ejercicio continuo para David,
y no solo un devocional de 15 minutos al día. Hermanos, tanto la mañana como la noche son tiempos para buscar a Dios. Considera las bendiciones de buscar a Dios temprano en la mañana. David se levantaba temprano antes del alba para estar con Dios. Y la pregunta para nosotros, que podemos hacernos, comparando con la vida de David, ¿cómo calificarías tu tiempo personal con Dios? ¿Cómo calificaríamos nuestro tiempo personal con Dios? ¿Hemos permitido que nuestro tiempo en la palabra de Dios se torne en un mero ritual? Porque tenemos que velar en eso. Por nuestros tiempos, los horarios, el corre, el para allá, para acá, para allá. Pero es que 15 minutos al día, 20 minutos al día, ante todo lo que tenemos que enfrentar a lo largo del día, todas las tentaciones, todos los peligros, las influencias del mundo, nuestro pecado interior. ¿Cómo calificarías tu tiempo personal con Dios? Si se ha tornado en un mero ritual, espero que entiendan la necesidad de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, ni que tampoco a tus responsabilidades como tienes, como madre, como padre, tus responsabilidades en el hogar. Todos tenemos muchas responsabilidades, pero me estoy refiriendo a buscar el tiempo para estar en su palabra, en la mañana, en la noche, en el transcurso del día, según surjan las oportunidades. Ese pasaje que has leído, de estar haciendo las cosas que tienes que hacer, pero tu mente puesto en ello, y meditando, y rumiando la palabra de Dios. Intentar mantener nuestra mente y nuestro corazón abiertos a Dios al meditar lo que ha visto en su palabra. Y eso es algo continuo, ininterrumpido, nuestra mente. Así es como hacía David. Y fíjate todo lo que tenía que hacer él. Y las responsabilidades que él tenía, 600 hombres. Tercer ingrediente, confiar en Dios al sentirte débil y al sentirte fuerte. Esto es muy importante. Porque fíjate, el versículo 149 dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Y es muy fácil confiar en Dios desde una posición de fuerza. David está afligido y él está orando desde una posición de debilidad. Y tenemos que entender, hermanos, que la victoria espiritual consiste en que aprendamos a confiar en Dios cuando nos sentimos fuertes y cuando nos sentimos débiles. Esto implica una relación continua con Él, semejante al aprender a clamar a Dios tanto con el corazón como el alma, y el aprender a buscarle de día y de noche. Y este breve versículo contiene dos peticiones. La primera es que Dios escucha al salmista conforme a su misericordia. Esta es la base de la comunión con Dios, conforme a tu misericordia. Dios nos ha provisto de mucho más que solo la salvación del infierno. Nos ha abierto la puerta de la comunión con Él en base a su misericordia. Dios no estaba obligado a hacerlo. Dios no estaba obligado a tener comunión con nosotros. Ni siquiera estaba obligado a salvarnos del infierno. Y en el versículo 145, David pide a Dios que le responda. Y en el versículo 149 nos da la base de nuestra comunión por el cual Dios nos escucha y responde: la misericordia de Dios. La misericordia de Dios.
Debido a que Dios es quien es, damos por sentado que Él es amante y misericordioso. Y esperamos esto de Él. Pero desafortunadamente esto frecuentemente significa que nos volvemos desagradecidos porque suponemos que su misericordia estará allí para nosotros siempre. Y lo está. Pero eso no es excusa para dejar de reconocer que esa es la base por la cual Dios nos escucha cuando clamamos a Él por su misericordia. Nos deberíamos examinarnos profundamente y preguntarnos, ¿realmente apreciamos la misericordia de Dios? ¿Bendices a Dios en tu vida por esa misericordia? En cuanto a la segunda petición, la segunda mitad del versículo dice, «Oh Jehová, vivifícame conforme a tu misericordia». En los Salmos su significado, vivifícame, es dar vida. El equivalente de esta oración en el Nuevo Testamento es pedir a Dios su gracia. Si tenemos en mente los muchos términos que se usan en este Salmo para referirse a la palabra de Dios, en el lenguaje del Nuevo Testamento, David es como si estuviera diciendo, Dios, dame gracia conforme a tu palabra. Es en la Biblia donde aprendemos a acercarnos al trono de Dios para hallar la gracia que necesitamos para las pruebas. Por eso nos es exhortado Pablo en Hebreos, que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este corto versículo es poderoso porque nos da un patrón para obtener poder para con Dios. Mantenemos nuestra comunión basados en su misericordia, pidiendo su gracia poderosa, basados en su palabra. Comprendemos entonces, hermanos, por qué la oración no se trata sencillamente lanzar nuestros deseos a Dios. Podemos ver que nuestra oración debe basarse en Dios, en su naturaleza y su palabra. El comprender esta verdad es la clave de una vida de oración efectiva y el principio del poder para con Dios. Entonces, hermanos, tiene razón, hallamos la gracia para el oportuno socorro cuando nos acercamos al trono de Dios basándonos en su palabra, lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho. Ese es nuestro fundamento. Es ahí donde nosotros podemos hallar gracia, basándonos en su palabra, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Entonces necesitamos aprender a confiar en Dios, ya sea que nos sintamos fuertes o nos sintamos débiles. Frecuentemente cuando nos encontramos en medio de una prueba grande nos desanimamos en lugar de ser motivados a buscar la gracia de Dios. Las pruebas deberían ser oportunidades para acercarnos al trono de Dios, no para que nos alejen de Él. Así que demos gracias a Dios también por las pruebas, porque la razón por las cuales es acercarnos a Dios, para hallar gracia. Nuestras oraciones son elocuentes y altisonantes cuando las cosas nos van bien. Pero, hermanos, necesitamos aprender a confiar en Dios siempre y en toda circunstancia. En nuestra debilidad y en nuestra fortaleza. Y yo diría, personalmente, incluso más aún, en nuestra fortaleza. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Conclusiones. Una y otra vez hemos visto el compromiso que David tenía con la palabra de Dios. David no pensó en volver atrás. David estaba dispuesto a cumplir con su compromiso con la palabra de Dios. David pagó el precio
para poder vivir en el poder para con Dios. Para nosotros hay un precio que pagar para poder tener tal poder para con Dios. Deberás clamar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Un esfuerzo a medias no basta. También necesitarás buscar a Dios de día y de noche, sin tener que dejar tus responsabilidades y tus ocupaciones. Esto es lo que Pablo se refería cuando dijo orar sin cesar. No es que estés todo el rato orando 24 horas con un libro abierto en tu mesa, estudiando la Biblia y dejes todo descuidado. No, sino que tu mente siempre esté con el Señor, con su palabra. Lo que el Señor te enseña en la palabra, meditando, apuntando, teniendo oraciones cortas al Señor, alabando al Señor. Eso es orar sin cesar. Es tener comunión, como antes dije, ininterrumpida con Cristo. También deberemos aprender a confiar en Dios cuando te sientas fuerte y cuando te sientas débil. Y puede parecer que Dios está lejano, pero Él siempre está cerca de nosotros. Siempre. Aunque te sientas muy débil. El Señor siempre está cercano a nosotros. Él es el que guarda nuestra alma. Él es nuestro guardador. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Hermanos, David fue un hombre que atravesó muchísimas dificultades y muchas pruebas amargas, pero conocía íntimamente a Dios y se sostuvo con el poder de Dios. David estaba comprometido totalmente con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios. Salmo 119, 163, tu ley amo. Por lo cual se regocijaba en la palabra de Dios. Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra. Por lo tanto, los mandamientos de Dios eran su delicia. Salmo 119, 143, aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En medio de sus pruebas, sus dificultades, amaba la palabra de Dios, se regocijaba en la palabra de Dios, se deleitaba en la palabra de Dios. Aprendemos de David a clamar con el corazón, ya sea cuando estamos débiles o cuando nos sentimos fuertes, a expresar a Dios nuestra debilidad. Él, David, Moisés, Nehemías, Pablo y muchos más son de muy buen ejemplo para nosotros. Pero nuestro mayor ejemplo es nuestro gran David, el Señor Jesucristo. Siendo quien era, investido del poder que le fue dado, buscaba a Dios su Padre con todo el corazón y con toda su alma, porque sabía que necesitaba de la gracia de Dios para ajustar su voluntad a la de su Padre. Siendo quien era. Él sabía que necesitaba el poder de Dios para llevar a cabo la gran obra de redención que se le había encomendado. Por eso buscaba a Dios en oración, por la madrugada, y cómo se retiraba para orar ya entrada la noche, para meditar, para alabar a Dios su Padre. Cuán comprometido estaba con la tarea que el Señor vino a hacer. Compromiso. El Señor dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Vemos en él la perfección de lo que es amar la palabra de Dios. Nos deleitamos en David, tener tal corazón de Dios. Pero es que vemos la perfección del Señor Jesucristo, de lo que es amar la palabra de Dios, deleitarse en la ley de Dios, cómo se regocijaba en los testimonios de Dios. La evidencia de ello, del Señor Jesucristo, compromiso y obediencia al Padre en todo. Compromiso.
y pudo acabar la obra que vino a hacer. ¿Cuán comprometido estás tú con el Señor en esta mañana? ¿Cuán comprometido? El poder para con Dios está a tu disposición, pero tiene su precio. Lo que resta es que nosotros decidamos si queremos una solución temporal o si queremos poder eterno. Vamos a participar ahora de la Cena del Señor y es un buen momento para alabar al Señor, para adorarle, pero también para renovar nuestro compromiso y obediencia con Cristo para este año nuevo. Que sea así, meditando en su palabra, en este mensaje, meditando en la gracia del Señor con nosotros, sus tratos personales, compromiso. Como nos dijo el hermano, los tendones se sostienen. Tiene que haber un compromiso para que esto siga. Y necesitamos el poder de Dios. Pero Dios no nos va a dar ningún poder si no hay compromiso. Porque Dios no da dones, capacidades. Dios no da de sus dádivas si no hay compromiso por nuestra parte. Pidamos a Dios su poder que está para nosotros. Cristo está pleno, sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que buscar eso. Pero compromiso y obediencia. Vamos a participar de la Cena del Señor.